Hola, soy Alexander Mayor y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Caminantes Podcast. Mi objetivo es conversar con las mentes más brillantes para que puedas llevarte consejos prácticos y así alcanzar las metas que te propongas. Ayúdame a llevar la historia de los caminantes a más personas. Suscríbete en YouTube, síguenos en Spotify y comparte este episodio. Hoy conversamos con Elmer Salas, creador de Kaizen Capital, y conversamos sobre una de las principales razones por las cuales las parejas se divorcian: las finanzas familiares. Hablamos de qué significa construir patrimonio familiar. Elmer nos brinda 3 opciones para que una familia pueda salir de la deuda. Nos comparte 3 pasos claros para que una familia pueda empezar a ahorrar e invertir. Y nos da consejos para evitar caer en estafas. Si quieres mejorar las finanzas de tu familia y crear patrimonio a largo plazo, este episodio es para ti. Bienvenido a Caminantes Podcast. Qué gusto tenerte como invitado. Muchísimas gracias a ti por la invitación, Alexander. He estado viendo un poco y creo que tienes un formato espectacular. Para mí un placer poder participar. Gracias por tu tiempo. Eres gerente, creador de Kaizen Capital. Aparte, creas contenido relacionado a las finanzas personales y familiares. Y como te comentaba justo antes de empezar a grabar, estoy genuinamente emocionado por esta conversación, porque si bien hemos tenido antes en Caminantes conversaciones enfocadas en finanzas personales, nunca lo hemos orientado a finanzas familiares, construcción de patrimonio, que es algo que vi muy identificado en Kaizen Capital y que estoy seguro que son expertos en esto. Y antes de que nos cuentes más sobre ti, sobre Kaizen Capital y la motivación por la cual construir patrimonio familiar, tienes una historia ahí muy bonita que compartes de tu abuelo, quiero compartirle a la audiencia 2 datos para dejar clarísimo por qué es importante hablar de esto, ¿vale? El primero es que Experian, un portal de Estados Unidos, menciona que el 59% de las personas divorciadas en el 2022 afirmaron que las finanzas jugaron un papel clave en la disolución de su matrimonio. Si no les queda claro con eso, otro portal, Debt.com, en un estudio realizado en el 2021, mencionó que el 42% de los divorciados señalaron que el mayor factor contribuyente para su divorcio fueron los desacuerdos sobre las grandes compras. Clarísimo porque es importante hablar de esto para una salud familiar. Ahora sí, Elmer, gracias por tu tiempo. Cuéntanos sobre ti y sobre Kaizen Capital, por favor. Buenísimo, Alexander. Sin duda creo que todos podemos relacionarnos con alguna historia, con los datos que nos has dado. Y historia larga, corta sobre mí. Yo tuve una infancia hermosa. Mi abuelo creó de cero una compañía que fue primero una distribuidora y luego una fábrica. Esta fábrica en Perú es bien conocido. Nosotros fabricábamos para el sur del país frugos, que es un jugo conocido. Hay una historia larga con esa compañía, pero nosotros la fabricábamos y la distribuíamos para el sur del país, junto con Socosani, que es agua que también distribuíamos, y otras bebidas gaseosas X. Yo viví viendo cómo la empresa crecía. Era muy pequeño, pero lo recuerdo. Tanto así que mi mamá iba a estudiar medicina y mi abuelo le dice, oye, si quieres estudiar, pero a ver, necesario no es. O sea, si quieres dedícate a tus hijos y ya, y decide no estudiar. Entonces, parecía todo bien. Hasta que en los 90, lamentablemente, por una mezcla de mala administración y la crisis terrible, hiperinflación que llegó a más de 10.000% ese año en el Perú, simple y sencillamente no sobrevivió la empresa, quebró, se remató. Mi abuelo, un real caballero, no lo hizo eso antes, le pagó a todos los accionistas absolutamente toda la inversión inicial. Ningún accionista perdió dinero, excepto él. O sea, él se hundió con el barco, digamos. Wow. Sí, mi abuelo era un caballero. Y eso fue durísimo y eso fue acompañado de muchas preocupaciones que llevaron a mi padre a tener lamentablemente un paro cardíaco. Falleció mi padre. Toda esa coyuntura obviamente movió a mi familia, a toda mi familia de arriba abajo. A mí, a mi hermano, a mi mamá, a mis tíos, a mis primos, a todos, porque había mucha concentración en eso. Yo aprendí de eso 2 cosas. Número 1, nunca, jamás puedes tener todos los huevos en una sola canasta, por más de que sea tu empresa, y los empresarios nos encanta, nuestra empresa es nuestro bebé. Así sea nuestro bebé, no podemos tener todo ahí. Eso es lo primero que aprendí. Y lo segundo, que también me parece importante y relevante, es casi nadie se pone a planificar las finanzas desde el punto de vista de patrimonio. Es decir, solemos simplemente decir, ok, necesito más ingresos, menos gasto, me pongo a ahorrar, pero no decimos, oye, ¿cómo voy a hacer para cuando yo me jubile? ¿Cómo es que yo me voy a jubilar? Y el cómo es bien importante y poca gente lo sabe. Saben que existen estas AFPs y demás, pero es un poquitito más complejo que eso. Entonces, en Capital nace porque yo quisiera que a muchas personas y sobre todo a muchas familias no les pase lo que me pasó, en el sentido de que pueden haber tragedias, va a ser lamentable y pueden haber muchas tragedias familiares, pero eso no tiene por qué impactar tan fuerte en su día a día, en su estilo de vida. Siempre digo yo, cuando hay una tragedia en una familia, hay un doble impacto. El impacto en sí mismo, que es durísimo, pero casi siempre impacta a las finanzas
y eso hace que sea el tema más complejo, y la misión de Kaizen Capital es resguardar a las familias en ese sentido. Eso es. No, qué historia tan poderosa. Sí escuché en tu canal ese episodio introductorio donde cuentas a más detalle la historia de tu abuelo. Lo vamos a dejar en los enlaces para que la gente pueda profundizar. Me gustaría dar 2 pasos hacia atrás. Pensemos en una familia que no ha tenido la suerte, no ha tenido la oportunidad aún de conocer ciertos términos financieros, ¿no? Tú eres especialista en finanzas y otro también estudia economía, así que podemos entendernos. Pero para alguien que no ha escuchado y dice la palabra patrimonio, dice, ya me perdí. Para mí es el sueldo y pagar la tarjeta de crédito, y si me hablas de patrimonio no entiendo nada. ¿Qué es el patrimonio familiar? Buenísimo. Patrimonio, en términos sencillos y contables, es todo lo que posees que esté a tu nombre, ya sea desde una cuenta de banco, una cuenta de ahorros, el auto, un apartamento o por ahí una inversión, terreno. Todo lo que tú puedes poseer que mañana podrías vender si quisieras, eso hace parte de tu patrimonio. Muy al margen de las deudas, que ya esa es otra historia, pero no deja de ser igual todo eso parte de tu patrimonio. Ok. Perfecto. Ahora pensemos justamente en una familia típica, ¿no? Llamemos clase media, que te escucha y dice, ok, Elmer, perfecto, entiendo los problemas que has mencionado. ¿Qué es lo primero que le recomendarías? ¿Cuáles son esos primeros pasos para que una familia pueda empezar a construir patrimonio? Bien, ahí voy a complementar primero con el concepto de Alexander, porque creo que es importante entender lo siguiente. Para a futuro que tu familia tenga una seguridad y que luego más adelante incluso te puedas jubilar y todo, ¿qué es lo que va a hacer que tú tengas seguridad y jubilación? Que tu patrimonio, que tus activos, que lo que posees más adelante te puedan dar flujo de efectivo y nuevamente tener capital en caso de emergencia. ¿Va? Entonces, nosotros tenemos que construir todo pensando en, ok, a futuro tengo que tener patrimonio, dígase, distintas inversiones, sean inmuebles o no, que vayan a ser diversificadas y bien pensadas para que yo en el futuro esté bien. Tomando como premisa eso, si me pones como ejemplo, o sea, si tú dices, ok, es una familia joven que recién va a empezar a construir patrimonio, que recién va a empezar, yo creo que hay 3 pasos que son los 3 pasos iniciales clave, así nivel coquito, digamos, como decimos aquí en Perú. Número 1, hacer un presupuesto, sin duda, y buscar que haya un gap, que haya una diferencia entre los ingresos y lo que se gasta. O sea, parece obvio, pero muy poca gente lo hace, aunque no lo creas, Alexander. Totalmente de acuerdo contigo. ¿Sí? Eso es lo primero. Cuando hagan el presupuesto es importante hacerlo de manera anual, porque hay un montón de gastos que la gente el primer error cuando hacen presupuesto es creer que los gastos recurrentes y fijos del mes son los que tienen que ir en ese Excel, y no, tiene que ir todo. Siempre tiene que haber ese ítem de extras, regalos, cumpleaños, o sea, tratar de realmente poner todo, incluso si yo, por ejemplo, gasto $1,000 al año en reparar el auto, eso lo tengo que dividir entre 12 y también presupuestarlo. Bueno, qué buena. Eso es importante. Bien, entonces, buscar que haya un gap entre los ingresos y egresos, teniendo un presupuesto. 2, probablemente ese gap, esa diferencia, se acorta en muchos casos, lamentablemente. Por ende, hay que buscar, o sea, si es que ya cortaste los gastos que tenías que acortar, hay que buscar aumentar ingresos sin duda. Y eso es un tema largo que obviamente no creo que no hace parte del tema de hoy, pero a ver, hay muchas formas de incrementar los ingresos, invirtiendo nosotros en el valor que damos como profesionales si queremos crecer en una línea de carrera corporativa, invirtiendo en soft skills o en nuestra empresa en paralelo al empleo, 1000 formas. Pero sin duda alguna, creo yo que hay que buscar incrementar eso para poder nosotros tener una capacidad de ahorro importante. Ese es el segundo paso. O sea, si entiendo bien, en este segundo paso, tú siempre le recomendarías a una familia tener al menos 2 fuentes de ingreso. Sin duda alguna, sobre todo Sí si o son sí. jóvenes, sin duda alguna. Salvo, no, mentira, así sea incluso súper bueno un ingreso que tengan, y solamente por diversificación, ya, o sea, no es suficiente. Si es un muy buen sueldo, mañana la empresa quiebra y ¿qué pasó? Entonces sí, sin duda, por lo menos 2. Claro. Y en el caso, pensamos una familia, me gusta ese ejemplo de joven que está empezando y luego podemos hacer la diferencia con el que ya está, digamos, a medio camino, ¿no? Finalizando 40, iniciando 50. Pero en esa familia joven, si los dos trabajan, ¿consideras que eso es diversificación? ¿Son 2 fuentes de ingreso? ¿O a pesar de eso, hablamos de distintas fuentes como empleo y inversiones o un emprendimiento, etcétera? Mira, hace algunos años yo te hubiera dicho sí o sí que emprendan. Yo hoy comprendo, ya un poquito más maduro, comprendo que la verdad, yo hoy respeto mucho las personalidades y el perfil de riesgo de las personas. Entonces, uno sí es diversificación si son 2 empleos, sin duda, salvo sea en la misma empresa. Pero si son en empresas diferentes, es diversificación, porque ¿no? Claro. Sí es diversificación.
Pero eso no quita de que es mucho más óptimo tener otro ingreso por más de que tengan los dos. Es mucho más óptimo. Mi esposa trabaja, ¿sí? Y tiene un empleo tradicional, le va muy bien. Y yo también, yo siempre he tenido por lo menos dos ingresos diferentes. Entonces, siempre en casa han sido tres o más. Y creo que eso ha ayudado muchísimo, por ejemplo, en coyunturas con cosas que uno no puede medir o no puede prever, como una pandemia. Entonces, nuevamente, depende de cada uno de ustedes. Ahora, si me preguntas si es que es ideal, sí, yo te diría sin duda, tenemos el tiempo, tenemos la energía, estamos jóvenes. Vamos por más de dos. Salvo me digas que le dedicas 16 horas al día a cada ingreso y que no te da más el tiempo, pero usualmente no es el caso, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, estás hablando de 3 pasos. El primero, hacer tu presupuesto. Luego, buscar que genuinamente hayan más ingresos que gastos. ¿Y cuál sería el Y tercero? el tercero, y nuevamente acá también, esto es algo que la gente cree que se subestima demasiado, es tener un plan de ahorro mensual. Pero acá yo voy a sugerir algo. Claro, la mayoría de libros te van a decir ahorra y ese ahorra lo vas a interpretar como ponlo en el colchón o ponlo en el banco, porque va a ser un monto pequeño, quizás en algunos casos. Empezarán con 100, 200, 300, $500 al mes. La pregunta es, ¿qué haces con ese monto? Lo que yo recomiendo y he visto que es más eficiente es ponerlo en un plan de ahorro forzoso con alguna compañía seria. ¿Por qué? Un plan de ahorro forzoso. ¿Por qué? ¿Por qué? Alexander, así como no en el pecho, ¿cuál es la probabilidad de que tú digas o que alguien diga, voy a ahorrar $500 todos los meses durante los próximos 15 años, llueve, truene, pase lo que pase y que no lo toques por nada y que sí o sí lo ahorres todos los meses? ¿Cuál es la probabilidad de que se cumpla hasta el final? Voy a ser súper sincero. Hoy, te digo 100%, pero me costó 8 años. Llegar a esa madurez financiera, ¿cómo lo podemos llamar? Sí, es una madurez entre emocional y financiera, ¿no? De decir, no, voy a respetar, voy a ser súper disciplinado acá y, sale el gustito, no, es que siempre hay una emergencia hasta que, no. Esa disciplina financiera, sí, hace 1 año y medio me la forjé. Sin duda. Ahora, de cada 1,000 personas, ¿cuántas crees que realmente lo mantengan? Ojo, durante 10 o 15 años, ¿eh? De cada 1,000 personas, ¿cuántas? No. O sea, creo que ni una. Estadísticamente creería que 2-3% de la población que justamente cae en el 2-3% más rico por algo, ¿no? Sin duda. Entonces, existen compañías muy buenas, sin mencionar o sesgar por ninguna, pero existen compañías muy buenas, a mí me gustan más las offshore, que agarran esa inversión y invierten ese ahorro en cosas de muy bajo riesgo, pero de largo plazo. Y compras, ya sea que puedes comprar unidades de algún ETF como relacionado al S&P 500 o al Nasdaq, o que puedas comprar fondos, ya esto tendríamos que profundizarlo más adelante, pero fondos como BlackRock o JP Morgan Asset Management. Existen compañías que ponen tu dinero en los fondos más grandes del planeta, literal, si no googleen BlackRock, y similares a BlackRock. Son los dueños del mundo. Literal. Y la gente no sabe que por $500 o $300 al mes, parte de su dinero podría estar en BlackRock. Y sí se puede. Hay que nuevamente encontrarlo. Pero bueno, sea con la compañía que sea, cuando tú contratas un plan de ahorro, pasan 2 cosas. Uno, te fuerzas a invertir y o sea, te aseguro que no te vas a arrepentir porque acá 15 años vas a decir, tengo este dinero. 2, no solamente estás ahorrándolo, sino que estás invirtiéndolo. Quiere decir que eso va a tener un efecto compuesto en términos de rendimiento y que va a hacer que lo que tú luego recuperes va a ser sensiblemente superior al capital que has ahorrado. Qué buen punto. Ahí puedo compartirles un hack. Hace poco, eso verdad lo aplico en mi empresa, ¿no? Después de empezar a aplicarlo en mí, el típico págate primero, ese 10% ahorra, etc. Ahorita profundizamos en los términos que he mencionado. Pero si este hack les funciona, úsenlo. ¿Qué hago yo en mi empresa? Saqué esta cuenta llamada Profit First. El libro se llama Profit First. Es súper recomendado. Y te plantea justamente, entra el dinero, págale primero a tu empresa, como que saca la utilidad y luego hacer los gastos. Porque si no, siempre todo se va. Y yo tengo este dinero en una cuenta en la cual la tarjeta de débito no la tengo, ¿ya? No tengo la aplicación y la clave la puse, pero una clave random que hoy no la conozco. Si quiero sacar dinero de esa cuenta, la única forma que tengo, en la que puedo hacerlo es, tengo que ir a la sucursal, pedir que me vuelvan a activar o que me cambien la contraseña y un parto, ¿no? Ya sabemos cómo funcionan los bancos en sucursales. Entonces es una especie de ahorro obligatorio en la empresa que está ahí, un verdadero fondo de emergencia, o bueno, como dice Diego Polete, que también me gusta el término, es ese fondo de paz mental. Así que si les funciona. Bárbaro. Ahora, imagínate que soy esta familia que te escucha y dice, quiero empezar a ahorrar montos pequeños. Yo la verdad también pensaba que para invertir, por ejemplo, en un BlackRock o en un ETF, pensando en las comisiones y los que lo hacemos con un tercero, con un broker, me iban a comer y dije, quizá a partir de $10,000, $15,000, pero he escuchado montos de 100, 200, 300, $500 que pueden ser accesibles para una familia de clase media. Cuéntanos
¿Cómo es el proceso? ¿Cómo funcionan las comisiones? Así como para alguien que no sabe de este mundo de inversión. Bien, obviamente si uno le toca la puerta directamente, por ejemplo, a BlackRock, existen fondos de BlackRock que no te van a aceptar menos de $500,000, literal, $500,000. Claro. ¿Cómo haces para con 300 o $500 al mes? Bueno, número uno, claro, lo que pasa es que contratas un plan de 10 años, 15 años, entonces sumado no va a ser $500. Sumado ya a BlackRock le puede hacer sentido y decir, bueno, a 15 años va a invertir $100,000, por ejemplo. Okay, hace sentido, eso es lo primero, por eso funciona. Lo segundo, definitivamente existen comisiones, depende eso sí ya de la empresa que escojas, porque hay distintos vehículos, de hecho específicamente se llama plataformas custodias, que son empresas mediante las cuales tú haces estas compras, que son los intermediarios, y que fungen de custodios, es decir, compran por ti esos activos, compran por ti esos títulos valores, por ejemplo, unidades del fondo de BlackRock, y las custodian en algún banco custodio, Citibank, bancos que cumplen esa. En otras palabras, te compran el activo y te lo cuidan, en términos sencillos, ¿ya? Obviamente eso tiene una comisión. La comisión depende de las empresas, pero usualmente fluctúa entre 1.5 y 2% anual, usualmente. Por ende, tienes que buscar cosas que te puedan rendir. En 15 años yo creo que es bien factible que, digamos, los fondos clase A o incluso un S&P 500 te rinda entre 8 y 10%. Fácil, si lo agarras más abajo, incluso más. Y bueno, descontándole esa comisión anual de, por ejemplo, 1.5, igual te queda un neto espectacular de bajo riesgo, siendo en dólares el rendimiento. Ok, entonces hablamos de un rendimiento neto, si hablamos de un S&P, por ejemplo, que promedio tiene 10% anual, le quitamos un 1.5, 2%, entre 8 neto anual tranquilo. Ok, y yo soy esta familia, tengo $500 y quiero depositar $500 de forma mensual para empezar a ahorrar y que me rinda 10% anual, ¿no? ¿Qué hago? ¿A quién busco? ¿Cómo compro? Bueno, puedes buscar, por ejemplo, a Kaizen Capital. Si es Kaizen Capital, ojo, eso sí, hay muchas plataformas que te van a decir que son muy buenas, pero que son muy retail. Y acá sí es bien importante, y aunque me ponga técnico, amigos míos, vale la pena que entiendan lo siguiente. Existen muchas plataformas hoy amigables donde tú puedes comprar el S&P 500 o comprar diferentes activos de manera sencilla, pero usualmente te venden un derivado. Es decir, no compras realmente el fondo, no eres propietario realmente de ese título de valor, como que si tu casa tú la tienes registrada en registros públicos o tu auto. No, hacen como una especie de espejo o un indexado. Eso no es lo que yo me refiero. Yo me refiero a que ustedes realmente compren el título de valor. Para eso sí hay pocas empresas, no son tantas. Y usualmente para llegar a ellas tienes que llegar mediante alguien que esté certificado, regulado y licenciado, usualmente. ¿Ya? Kaizen Capital tiene convenios con varias de estas compañías, así que siéntanse libres de o escribirme a mí o a escribirle a Kaizen Capital. No digo que sea la única compañía, pero sí debo decir que no hay muchas en Latinoamérica y prefiero yo ir a estas, salvo por el monto, tenga que acceder a estas otras plataformas, pero sin mencionar nombres, que son más amigables, entre comillas, pero que ante un crash, ante un 2008, ante una crisis grande, muchas de esas empresas que comercializan derivados financieros y no realmente un título de valor pueden quebrar y por ende, como tu dinero no estaba realmente en un título de valor, si esa empresa quiebra, probablemente tu dinero quiebra. Y dices, oye, pero el S&P 500 se recuperó, pero compraste un derivado de una empresa que quebró. No. Son tecnicismos que poca gente sabe, pero que son bien importantes. Ok, entonces para ver si entendí bien, cuando tú compras normalmente en las plataformas retail o visto de una forma como tú como individuo empiezas a invertir en una aplicación, que hay varias y sí, hay buenas, no siempre estás comprando ese ladrillo de casa, ¿no? Ese ladrillo, ese pedazo de la empresa realmente no es tuyo, simplemente, como el término, estás espejeando, es un espejo de la empresa, es como, oye, si esta empresa sube, tu semiladrillo, tu pedazo que en verdad no es de la empresa, también sube, o sea, hace el reflejo del precio. Si esta empresa que compra los derivados quiebra, no tienes ningún respaldo del ladrillo de la empresa. Sí. ¿Es correcto? Totalmente correcto, Alexander. Ok, entonces Kaizen Capital lo que hace es, si entiendo bien, yo puedo acercarme a ustedes y ustedes me ayudan a gestionar mi dinero y ustedes lo invierten con estas empresas que sí compran directamente el activo, si compran directamente este pedazo de empresa o este pedazo del fondo. ¿Ustedes son los intermediarios entre esas empresas y las familias? Sí y no, porque nosotros vamos a un nivel de seguridad incluso superior. Kaizen Capital no recibe dinero nunca de ningún inversionista. Nosotros lo que hacemos es, te ayudamos a preparar y a firmar, porque Kaizen Capital como licenciado para, por ejemplo, invertir en una de las compañías donde tenemos convenios, no sé, dos, por ejemplo, RL360 o Investor Trust. Kaizen Capital tiene que llenar todos unos formularios, lo hace nuestra área operativa, pero presentando, por ejemplo, en este caso, a Alexander Mayor. Tengo que presentar incluso, en algunos casos, LinkedIn o CV. Luego que te aprueba la compañía,
hace un tema de lavado de activos, de prevención de terrorismo, etcétera, te apuedas la cuenta, recién puedes empezar tú a invertir o ahorrar. Entonces, Kaizen Capital se encarga del papeleo de ayudarte, más no recibe el dinero, porque el dinero siempre, siempre la persona lo va a invertir directamente con estos fondos que tienen que estar regulados para poder recibir dinero. Ahora, la mayoría de empresas, por ejemplo, con la que nosotros trabajamos, tienen la empresa más antigua con la que tenemos convenio, la holding tiene 150 años de antigüedad. O sea, no estamos hablando de empresas que acaban de nacer ayer. En otras palabras, lo que te quiero transmitir es que al menos nosotros somos muy cautelosos y muy piquis con los aliados que vamos a tener, y dos, nunca jamás recibimos nosotros el dinero directamente, sino ayudamos a abrir estas cuentas. Ok. Si lo llevamos al mundo inmobiliario, tú me ayudas a conseguir esa propiedad y me ayudas a invertir en una propiedad de muy buen valor. El experto eres tú, tienes los contactos de las propiedades, ¿no? Es un símil a tú tienes los contactos de los fondos, etcétera, y tú me guías, tú tienes dinero, pero obviamente el negocio es en la comisión. Tal cual, así es. Ok. Mira tú. Ok, perfecto. Entonces volvamos al escenario de la familia que te dice, ok, tengo estos $500. ¿Nos puedes explicar un poco más de cómo funciona este plan de ahorro forzoso? Bien, uno puede contratar con nuestras compañías un determinado tiempo. Hay compañías que aceptan, dependiendo del monto, hasta mínimo 5 años y no hay máximos. Usualmente 25 años por ahí pueden ser un tope. Mi recomendación, porque he estudiado el comportamiento de los mercados, específicamente si vas al S&P 500, yo me siento muy cómodo con 15 años. Porque si tú agarras cualquier tramo de 15 años del S&P 500, no importa de qué año a qué año, de 15 años, la probabilidad de que tengas un muy buen rendimiento es altísima. Así haya habido incluso un crash dentro de esos 15 años, ¿no? Incluso a veces les conviene que haya un crash. Si tomas a 5 años, yo no me siento personalmente muy cómodo tomar a corto plazo, porque pueden pasar muchas cosas. Como eso lo decía, ¿no? El mercado es un loco en el corto plazo, pero es muy estable de largo plazo. ¿Ya? Bien. Dicho eso, la persona elige con qué compañía hace clic y dice, ok, esta compañía es la que me gusta, con ellos quiero contratar, y escoge su plazo, digamos 15 años, buscando calzar con algo que realmente los motive. Ese es a ver, soy financiero y puede ser todo Excel, pero no hay que perder de vista la parte humana, y hay cosas emocionales que nos llevan a tomar decisiones. Entonces, si yo me pongo una meta, ok, esto es para la universidad de mis hijos, o esto va a ser para mi jubilación, lo anclo a una meta, es mucho más probable que realmente yo cumpla todo el plan. Entonces, fijamos un plazo, luego de eso ya es simplemente papeleo en donde, como te digo, las personas tienen que entregar un poco de documentación, firmar su plan y escoger qué activos quiere dentro. Ahora, obviamente nosotros y las empresas tienen gestores calificados, que son CFA y toda la historia, que ellos les arman o les sugieren el plan. Incluso hay algunos en donde de manera activa estos gestores, así como si fueras un cliente de banca privada, todos los meses está mirando cómo va la cartera y la rebalancean, la mejoran, en fin, hacen muchas cosas. Pero obviamente también existen, esos son un poquito de opciones sofisticadas, también existen opciones donde, ¿sabes qué? No nos compliquemos, todos los meses compras un ETF del S&P 500 y ya está, que también es muy válido. Bueno, y una vez que se eligió eso, se envían los papeles a la compañía, sea la compañía americana, sea una compañía de UK, que a mí me gustan mucho esas, aprueban y empieza el cargo a la tarjeta de crédito que hayas elegido. Ah, a la tarjeta de crédito. Sí, ¿sabes por qué, Alexander? Porque si fuera, por ejemplo, que depositas $300 al mes y vas a invertirlos en UK, tendrías que hacer una transferencia SWIFT todos los meses de $300 que tiene un costo y que sería muy engorroso. Por ende, estas empresas asumen, las más grandes, asumen el costo que les cobra Visa y Mastercard, usualmente 1%, lo asumen ellos y te lo cargan ahí, ya está sin costo. Ah, interesante. Entonces, literalmente puedes cargar tu tarjeta de crédito, así como tu suscripción en Netflix, una suscripción un poquito más cara, $300, $500, pero que realmente la estás invirtiendo. Ok. ¿Y cómo pueden ver las familias la evolución? ¿Quién les informa de cómo va el patrimonio, cómo va el fondo, etcétera? Las mismas compañías, por regulación, tienen que tener una oficina virtual en donde las personas pueden entrar como su banca en línea, digamos, en donde pueden ver cómo va su inversión, en qué posición actualmente están, o sea, cuánto tienen en el S&P 500 o en BlackRock o en pueden ver todo el disclosure y pueden incluso sacar un statement o un extracto mensualmente. Eso incluso se puede presentar a entidades financieras, hay personas que sustentan eso como colateral, y eso es una historia un poco más compleja y sofisticada, pero tienen, digamos, su especie de banca en línea para monitorear. Ok. Y en este plazo fijo de 5, 10, 15 años, literalmente es plazo fijo, no puedes sacar el dinero. Sí, dependiendo de la compañía, sí se puede, pero hay ciertas reglas y penalidades. Ahora, las compañías más pro, las más pro tienen penalidades bajitas y tienen mucha flexibilidad. Puedes dejar
parar un año, luego retomar. Las compañías más pro tienen muchísima flexibilidad. Otras, usualmente las pequeñas, suelen ser más inflexibles porque no tienen tanto poder de negociación con sus proveedores. Pero sí, o sea, digamos, hay reglas de juego que va a depender de cada compañía. Pero en la mayoría sí se puede retirar. Ok. Hemos hablado un poco de las tasas esperadas, ¿no? Este 10% menos comisión, entre un 7 y 8% anual. De hecho, tienes una publicación en tu Instagram que hablas de que no siempre mayor rentabilidad de un activo es mejor, ¿no? Entonces nos puedes explicar un poco, porque imagínate esa familia que, una vez más, no necesariamente conoce de los instrumentos y le dicen, escúchame, yo te prometo un 50, un 70% anual. Ya, tío, ¿cómo, no? O sea, pensemos en historias como CLAE, ¿no? Yo recuerdo mucho que mi abuelo en los 90s cayó en CLAE y prometieron rentabilidades espectaculares, había gente cercana a ti que se las daban, pero no fue hasta que estudié economía que entendí, Ponzi, ¿no? El famoso esquema Ponzi. Entonces, cuéntanos un poco de cuál es tu visión de qué pasa si alguien viene y te ofrece un 30, 40, 50% de rentabilidad fija por contrato. Bien, definitivamente, si existieran esas opciones de 50%, 40% fijo por contrato, Warren Buffett no invertiría en lo que invierte. O sea, solamente por contraste es como, brother, acá algo huele mal. Sin embargo, depende de cada perfil. Vamos a decir lo siguiente. Deberíamos todos siempre hacer un filtro sobre riesgo legal y operativo. ¿Dónde está ese dinero? ¿Quién lo tiene? ¿Qué empresa lo tiene? ¿Está regulada? ¿No está regulada? Eso debería ser un filtro básico. Yo nunca invertiría en nada que no tenga esos filtros básicos. Ahora, vamos a decir que igual, oye, ¿sabes qué? Quiero mandarme a arriesgarme un poquito más. Quiero mandarme a arriesgarme algo de 25, 30, 40% al año o más. Bien, mi consejo es el siguiente, y esto es nada más, digamos, es pura lógica. Si yo voy a invertir en algo que da mucho de rentabilidad, probablemente también conlleve un alto riesgo. Lo que debes preguntarte es, ¿cuánto estás dispuesto a arriesgar? Yo personalmente sugiero, que en inversiones de alto riesgo se invierta en 10 o 15% de todo tu patrimonio total. O sea, de todo lo que tú posees, suma todo lo que tú posees y dices, ok, mi tope para arriesgar, para jugármela, para apostar un poquito, para ver si algo prende. En mi caso, yo recomiendo, si eres muy arriesgado, 20%. Si eres muy arriesgado, 20%. Si tienes hijos, carga familiar, todo, y arriesgas más del 20%, considero que estás excediéndote un poquito, desde mi punto de vista, y esto es muy personal. Ahora, incluso aún así, si yo digo, ok, mi 15% es, por decirte, $20,000. Bien, yo no sugeriría poner todos los $20,000 en una sola inversión de alto riesgo. Nuevamente, es alto riesgo. Yo invertiría en 10 opciones de alto riesgo. Y alguna va a aprender. ¿Sí? Es como un venture capital. Bien, pero claramente el 80% de mi patrimonio está en cosas de más bajo riesgo, que tienen menos rendimiento, pero que sé que van a estar ahí. No sabes los casos, Alexander, los horribles, terribles de personas que he visto que han vendido la casa, que se han endeudado, que han invertido lo que era para la matrícula de sus hijos del colegio, la pensión, y que les ha ido espectacular 1 mes, 2 meses, 3 meses, 8 meses, 2 años con una inversión segura, pero con mucho rendimiento, y que luego perdieron todo. Y no es un caso, Alexander. Habré visto, sin exagerar, habré visto por lo menos unos 25 casos similares así de fuerte. Entonces, es un tema de desconocimiento, ¿no? ¿Y qué les prometen? Cuando les dicen, oye, te prometo este rendimiento que no es tan sostenible en el tiempo. Si las mejores 500 empresas del mundo, de Estados Unidos al menos, te dan en promedio anual 10% históricamente, ¿qué te hace creer que algo te va a dar 30% de forma constante todos los años? Fija, ¿no? De forma segura. Pero en estos 25 casos que has visto, normalmente, ¿qué le dicen a las familias? ¿Qué le dicen a la gente? ¿En qué van a invertir el dinero? Como para que si alguien escucha o le llega algo así, diga, ya escuché a Elmer y creo que por acá no es. Bien, usualmente, y eso, voy a abrir un pequeño paréntesis. Yo, aparte de hacer lo que hago, me gusta hacer trading. Voy a mencionar el trading porque me gusta, lo hago. Tradeo con CFDs, que son probablemente el instrumento financiero más arriesgado del planeta, ¿sí? Porque ofrece un apalancamiento enorme, bueno, conocido como Forex, ¿va? Lo hago con un porcentaje enano de mi patrimonio. Pero la mayoría de estos casos yo lo he visto con Forex, en donde dicen, ok, te voy a dar 10% no anual, mensual, 10% mensual o 12% mensual. Y lo que sucede es que quizás 1, 2, 3, 4 traders o alguna herramienta le fue bien durante 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, le muestran un track record de incluso hasta 2 años que dice que va bien, pero nuevamente las personas no entienden que eso es alto riesgo y un track record de 2 meses en alguien que está tradeando y dicen, bueno, pero son divisas. No. Forex no son divisas, no te confundas. Tú cuando tradeas Forex, no estás comprando yen, no estás comprando dólar canadiense, no.
Estás comprando un contrato y estás apostando a que ese activo sube o baja. Eso se llama CFD, contrato por diferencia. No me quiero poner tan técnico, pero lo que le quiere decir la gente es, no, el trading de Forex no estás invirtiendo en nada. Estás especulando o apostando a favor o en contra de las divisas, que es muy diferente y por ende puedes ganar mucho rendimiento como puedes perder todo tu capital. Nuevamente, hago el disclosure, me encanta, lo hago, pero sí considero que hay muy pocas personas capacitadas en Latinoamérica para hacer trading de Forex de manera responsable. Y la mayoría de estafas utilizan este cascarón, digamos, ¿no? Interesante. Totalmente de acuerdo. Es uno de los activos más riesgosos, por ende, la teoría del portafolio dice más riesgo, más probabilidad de rentabilidad, pero también más probabilidad de ganar, ¿no? Claro, como lo he descrito, podríamos decir que es como una ruleta, ¿no? Le apuestas al rojo o al negro, informada, pero pocos se informan, ¿no? Si te informas, tienes mayor probabilidad de éxito. Pero el problema está que pocos realmente se meten a entender por qué especulan o por qué creen que va a subir o va a bajar cierto tipo de cambio. Entonces yo también he visto amigos cuando empezábamos a invertir como que, oye, mira esa plataforma y ponían $50 y ¿qué va a subir? Dude, no has leído ni un artículo, no sabes ni el histórico del tipo de cambio. Yo creo que va a subir, ¿no? Y lamentablemente mucha gente se lo toma así. Sí. No, definitivamente hablar de todos estos instrumentos más sofisticados es otro capítulo, así que encantado de tenerte por acá en otro momento para ponernos más profundos. Me gustaría volver al ejemplo de la familia, ¿no? Dice, ok, hemos explorado los 3 pasos que mencionaste: presupuesto, asegúrate que tus ingresos sean mayores a tus gastos, y luego un plan de ahorro, ¿no? Y nos has propuesto esta alternativa, ya saben, pueden buscar a él para que los puedan guiar. Ahora pensemos en esta familia que te está escuchando y dice, ok, quiero empezar a ahorrar, quiero empezar a invertir mis ahorros de forma segura, pero hoy estamos como familia endeudados as fuck, ¿no? Y el típico ejemplo de que uso una tarjeta para pagar la otra y ruleteo y no sé si estoy pagando intereses o realmente lo que consumí, etcétera. Para esta familia que está endeudada, ¿qué le recomiendas para que pueda llegar en un momento a invertir o ahorrar? Buenísimo. Bueno, ahí voy a poner un par de parámetros que creo que les va a servir. Para mí, un nivel de endeudamiento sano tiene por lo menos estas 2 características. Que sea por ahí que no supere la tercera parte de tu patrimonio, es decir, si tú posees 100, que tu deuda sea 33, más o menos, máximo, idealmente. Y además que sea de una deuda eficiente. Por ejemplo, un hipotecario puede tener sentido porque la tasa es bastante baja y no necesariamente vives ahí. Quizás compraste un inmueble para alquilarlo y tienes una deuda eficiente. Ahora, si estás endeudado por arriba del 33% de tus activos y además es una de esas deudas terribles que ya mencionaste, ¿no? Tarjeta de crédito, ruleteada, etcétera, probablemente lo que pagas por esa deuda sea ampliamente superior al 10% anual, probablemente. Por ende, ahí sí hay que ir a darle durísimo a bajar esa deuda, porque si no, oye, tampoco hace sentido invertir si acá invierto y gano 10, para acá pagarle al banco 50. No haría sentido, ¿no? Entonces, tal cual, 100%. Hay que hacer. Entonces, 3 recomendaciones con respecto al manejo de deuda. Número 1, si todavía están a tiempo y tienen un buen récord crediticio aún, no esperen que tengan mal récord. Vayan, tocan la puerta de los bancos y empaqueten. ¿Qué significa eso? Yo tengo varias deudas, por ejemplo, de tarjeta de crédito. Bien, cada una, entre todas, mejor dicho, suman $30,000, por decirte algo. Pero esa deuda es una deuda cara, con una tasa altísima, no hay cuotas, vengo pagando los mínimos. Prefiero, como todavía tengo buen récord, voltear donde un banco y decir, mira, quiero que me desembolses un préstamo de $30,000 con una tasa decente, te puedo poner algo en garantía, bueno, yo qué sé, negociar a un plazo, no sé, 5 años, por decirte algo, y quizás el banquero te va a decir, oye, pero no puedes porque estás muy endeudado. Le vas a decir, no, ese préstamo va a ser teledirigido para pagar las tarjetas de crédito, ¿ya? Bien, y puede tener sentido. Nuevamente, hay que probar en varios bancos y lo ideal es que logres empaquetar. ¿Qué quiere decir? Que esa deuda con una tasa muy alta la puedas convertir en una deuda estructurada, en donde tengas una cuota fija, en donde tengas una tasa baja y de esa manera te ordenas en el presupuesto. Ese es mi primer consejo, si todavía se puede, porque nuevamente, si ya entraste en un tema de default, los bancos no te van a prestar y eso ya es otro manejo, ¿no? Si es que ya entraste a default, lo que toca es negociar con los bancos, ¿no? Si es que ya entraste a un default, lo que toca es buscar, idealmente, desde mi punto de vista, al menos en Perú y en varios países de Latinoamérica existe esta opción, se llama refinanciar. Entonces ya no es reestructurar, sino es refinanciar. Muchas personas en pandemia tuvieron que hacerlo, incluso empresas, en donde tú dices, ok, esta deuda no la puedo pagar, no la voy a pagar, vengo 3, 6, 5, 10 meses atrasado, no la puedo pagar,
propongo un refinanciamiento. Entonces, ellos usualmente lo que hacen es tirar un plazo muy largo, entre 5 y 10 años, pero con una tasa muy bajita, pero contra mayores acciones legales en casos no pagues, ¿sí? Entonces el banco dice, ok, te refinancio, te pongo, pero si es que no pagas, voy a tomar acciones legales y tú firmas por un papel por mayores acciones legales, pero si consideras que tú eso lo puedes pagar, excelente, porque nuevamente te ordenas, siempre y cuando no te metas en un problema. Ahora, si ya estás hasta el mega cuello, ya esta parte sí es un poco polémica, ¿ya? Porque esto sí busco, y de verdad que yo no tengo una relación hermosa con los bancos, que trabajaba en un banco, tengo una buena relación con el sistema financiero. Sin embargo, existen casos, solo en casos extremos, en donde tienes que hacerte un auto medio que un harakiri y es literal no pagar porque no puedes pagar. O sea, hay casos en donde literal no puedes pagar lamentablemente y le tienes que decir al banco, disculpa, no puedo pagarte ni te voy a pagar. Entonces, ahí ya entras en default, digamos, conscientemente y vas a estar 1, 2, 3, 4 años en default, en donde, claro, hay un tema legal que tienes que saber cómo manejarlo, no tener cosas de tu nombre y demás, mientras te vas ordenando, no pagas y va a llegar un momento en donde los bancos te van a decir, puedas negociar y decir, ok, te negocio, yo te debía 100, puedo pagarte 20, ¿cómo hacemos? Y es un tema medio feo, pero que en casos extremos podrían aplicar. No me gusta llegar a eso porque te malogra todo el récord. Al final el apalancamiento, si lo usas bien, es bueno, pero digamos, es una tercera y última opción. Es un buen punto, pero te ayuda a entender justamente la contabilidad de las finanzas cuando esas cuentas pasan a las incobrables. Ya llega un punto en el que el banco justamente dice, mira, ya esto ya lo di por perdido. Si 100 lo di por perdido, si gano 15 ya es ganancia, ¿no? No es negocio para ellos, pero es importante lo que mencionas, que hay temas legales y finalmente es tu reputación financiera, ¿no? Que si después quieres pensar en sacar una casa, nadie te va a prestar plata. Entonces, hay que portarse bien financieramente y hay que usar los bancos a nuestro favor, apalancarnos, ¿no? Curiosamente hemos trabajado en los mismos bancos, en el BCP. Mira. En algún momento fue intern por ahí. Buenísimo. Entonces ya saben, los 3 pasos para las familias que estén endeudadas. Lo primero, me encanta el concepto de empaquetar deudas e ir a negociar con los bancos. Si ya estás en default, anda a negociar. Y por último, si no puedes pagar, bueno, búscate un buen abogado. O sea, también un buen consejo, ¿no? Buenísimo. Le pregunté a la comunidad qué preguntas tenían justamente para un experto en finanzas personales y familiares. Y hay 3 que me gustaría hacerte. La primera es, ¿cuál es la manera más fácil de invertir para principiantes? Bien, la manera más fácil de invertir para principiantes es, sin duda, los ETF del S&P 500 o Nasdaq. O sea, digamos, ¿por qué? Porque tú no vas a invertir en una sola acción. Tú dices, oye, invierto en Apple. Igual yo siempre soy cauteloso y con pinzas. Y General Electric tuvo años siendo una empresa enorme y su acción en el piso se está recuperando un poco, pero va. Kodak, siendo una empresa enorme en su momento, quebró. Es decir, mejor invierte algo en donde, por más de que tengas poco dinero, en estos ETFs está diluido el riesgo en 500 o en 100 empresas que son enormes en el mundo. Entonces, digamos que si vas a invertir, invierte ahí, inviertes de largo plazo y vas a evitarte dolores de cabeza. Buenísimo. La segunda, creo que la hemos respondido parcialmente, pero si te gustaría agregar algo es, ¿se le puede ganar al mercado de forma consistente en el tiempo? Importante, después de comisiones e impuestos. Bien, hay muy pocos fondos en el mundo que le ganan al mercado y usualmente son los que crean el mercado. Voy a volver a mencionar a nuestro amigo BlackRock. A ver, si BlackRock decide vender todas sus acciones de Apple, Apple se desploma el precio de la acción, sin duda, ¿ves? Entonces, hay ciertos fondos a nivel mundial, que son obviamente la minoría, que son los que cuando ellos toman decisiones, el precio se mueve. Por ende, esos fondos son los que le suelen ganar al mercado. Ahora, hablando yo de mis inversiones, quizás la pregunta de la persona va más por cómo yo le gano al mercado haciendo trading, que eso es otra historia, con CFDs es una historia distinta. Pero la respuesta más acertada es, hay pocos fondos en el mundo que le ganan al mercado y si tú quieres ganarle, por ejemplo, al S&P 500 de largo plazo, probablemente tengas que tener tu dinero en estos fondos. Sin embargo, estos fondos cobran efectivamente y comisiones, lo cual hace que usualmente estés a la par con el mercado. Ahora, cuando tengas muchísimo más dinero y muchísimo más volumen y puedas invertir directamente en estos fondos con menores comisiones, le ganarás por 1 o 2%. Ahora, recordemos que Warren Buffett o los inversionistas más grandes del mundo, ninguno tiene un récord de que diga 25% al año promedio. Ninguno, amigos. O sea, Ray Dalio ha tenido rendimientos negativos. O sea, tratar de ganarle siempre al mercado es casi imposible y como vuelvo y repito, lo hacen los que controlan el mercado. Ahora, si hablamos de trading, eso es otra historia y eso está como por otro capítulo que es muy bonito, pero eso es otra cosa, es especular, no es invertir. Es un buen punto, justo es clave la diferencia entre empezar a invertir en bolsa a ser trader. Y justamente la última pregunta que tengo de la comunidad es,
¿cuáles son los mejores cursos y pasos para convertirte en un trader profesional? Buenísimo. Mira, la verdad es que yo, por ejemplo, yo he sido educador, yo he dado clases de trading varios años de mi vida y no he estudiado de una sola escuela como para decirles, anda a esta escuela. Sí puedo decir que la mayoría son costosas, las que son buenas y están en Estados Unidos o en UK, estudiar remoto. No pasa nada, hay muy buenas escuelas. Pero yo creo que el paso es el siguiente, para quienes quieran ser traders, amigos míos. Número uno, tienes que saber que menos del 0.1% de las personas que se meten a estudiar trading van a volverse traders consistentemente. O sea, el ratio es bajo, esa es la verdad y eso es estadística pura. Uno. Dos, el mejor consejo que te puedo dar es que durante todo tu primer año operes en demo. Y pues, suena loco y suena tonto porque todos quieren rentabilidad rápida. Créeme, eso te va a llevar a perder probablemente. Estás aprendiendo, opera en demo. Llévate un curso que sea de nivel primero básico y va subiendo ya luego a cosas más sofisticadas, como aprender de, por ejemplo, la teoría Wyckoff o quizás Eliotista. Bueno, en fin, hay muchas corrientes, no me quiero explayar en eso, pero hay muchas corrientes después de aprender lo básico. Cuando tú ya te hayas demostrado en demo de que eres consistente, de que llevas 4 o 5 meses respetando tu plan de trading, llevando a alguna rentabilidad consistente, ahí recién recomiendo saltar a real, a dinero real, o si no, también a prop firms. Ya vamos a llamarle a estos fondos que te pueden asignar a ti capital, en donde pases unas pruebas que nuevamente a la mayoría no funcionan, pero hay un par que sí son serios, aplicar esos serios que son regulados y demás, y esas son las dos formas. Y siempre ir de menos a más. Ese es mi mejor consejo. Ser un buen trader te va a tardar entre 2 y 3 años mínimo. Qué buena. Tú sabes que un muy buen amigo empezó a invertir, o sea, el trader, hace 4 años, y cuando empezó me decía, sí, voy a empezar a invertir, y conversábamos, no sé, seguido, ¿no? Salíamos a hablar, y le preguntaba como cada 3 meses, oye, ¿cómo va? Bien, el portafolio va creciendo, voy aprendiendo, etcétera. Y después de un año me enseñó y era su portafolio de demo. Y le dije, tío, no entiendo. ¿Todo un año te lo has pasado en demo? Y me dijo, sí, estoy aprendiendo. Y en ese momento yo no entendí. Dije, estás loco. Yo era de los que bajaba la aplicación demo una semana, ya sé, y empecé a invertir, ¿no? Pero 100% que después entendí, me sigue yendo súper bien. Así que secundo totalmente el consejo de demo. Elmer, he disfrutado muchísimo esta conversación, he aprendido muchísimo. Estoy seguro que quienes nos han escuchado también, espero que si es que hay una familia que nos escucha y o empieza a matar sus deudas o empieza a ahorrar, para mí más que feliz, ¿no? Se pagó el tiempo totalmente. Antes de cerrar, ¿hay algo adicional que te gustaría comentarle a la audiencia? Quizás algo que está de moda y que sería bueno en otro momento hablarlo, pero nada, simplemente decirles que mejorar las finanzas personales va a requerir crecimiento personal también. Por ende, se hace un camino muy bonito. No solo se trata del dinero que vas consiguiendo mejorando el portafolio, sino la persona en la que te vas convirtiendo en ese proceso. Eso es que quiero destacarlo. Y lo otro que quiero destacar es, ahora que están proliferando un montón de opciones y fondos fantasma y cosas así, sean muy cautos, vean muchas regulaciones, sobre todo en CFDs. Yo he sido director de un broker de CFDs y les puedo decir de primera mano que hay muchísimas estafas, lamentablemente, pero también hay empresas buenas. Simplemente sean cautos al elegir en dónde van a poner su dinero y obviamente de preferencia busquen expertos en los cuales apoyarse, pues, como medicina, vas al doctor igual, ¿no? Esa es mi única recomendación y pues nada, desearles éxito en su camino a la mejora de las finanzas personales. Buenísimo, me encanta ese concepto de crecimiento personal. Has traducido perfecto lo que traté de expresar cuando me refería a esa disciplina financiera, ¿no? Si tú no eres disciplinado como persona, no vas a ser disciplinado en tus finanzas. Sin duda. ¿No? Y eso lleva crecimiento personal. ¿Cómo y dónde te puede encontrar la gente que te ha escuchado y quiere contactar contigo? Bueno, con todo el gusto del mundo podrían inscribirme por Instagram o por LinkedIn. Claro, ahora voy a decirles la verdad, no soy muy bueno en redes sociales, por ahí tengo algunos videos interesantes, pero porque alguien más me ha ayudado a grabarlos, editarlos y subirlos, pero sí les puedo decir que me encanta contestar todos mis mensajes, así me demore 1, 2 o 3 días, siempre contesto todos. Entonces, pues nada, los invito a contactarme por Instagram, la plataforma principal, o por ahí al correo, si ustedes entran a la página web de Kaizen, capitalkaizen.com, también lo pueden encontrar, o al Instagram de Kaizen también. Perfecto, vamos a dejar, gente, como siempre, todos los enlaces en la descripción del episodio. Elmer, muchísimas gracias por tu tiempo y nada, lo mejor para ti, para Kaizen y para la nueva hija que viene. Muchísimas gracias, Alexander, y más bien gracias a ti por la invitación y por este espectacular podcast que estás haciendo. Te felicito, mi hermano. Muchas gracias, te mando un abrazo. Chao. Gracias por quedarte hasta el final. Espero que te lleves consejos prácticos para mejorar tus finanzas familiares y puedas construir patrimonio a largo plazo. Ayúdame a llevar el mensaje de Elmer a más personas. Suscríbete en YouTube, síguenos en Spotify y comparte este episodio. Si te gusta este tipo de contenido, también te recomiendo suscribirte en nuestro newsletter semanal, Compartiendo el Camino en Substack. Es un correo corto y práctico donde comparto los principales aprendizajes de los caminantes y de mi camino como emprendedor. Nos vemos en el siguiente episodio.